Imagina que hoy recibes tu último salario, no porque hayas decidido retirarte, no porque hayas alcanzado la libertad financiera, ni porque tengas una fortuna esperándote en el banco. Simplemente, a partir de mañana, tus ingresos se detienen. El alquiler o la hipoteca seguirán llegando, la comida seguirá costando dinero, la electricidad, el teléfono, el transporte y los seguros no se detendrán para darte más tiempo, pero tu salario sí. Ahora, responde con sinceridad. ¿Cuánto tiempo podrías mantener la vida que tienes actualmente? ¿6 meses? ¿3 meses? ¿Un mes? ¿O tendrás que utilizar una tarjeta de crédito antes de que terminara la primera semana? La mayoría de las personas mide su situación financiera mirando cuánto gana, pero tus ingresos no revelan cuánto control tienes sobre tu vida. Solo revelan cuánto dinero recibes mientras todo funciona correctamente. Tu verdadera fortaleza financiera se descubre cuando el dinero deja de entrar. Porque una cosa es parecer estable y otra muy diferente es poder sobrevivir durante algo inesperado. En este video vas a descubrir un número de probabilidades que nunca has calculado. No es tu salario, no es tu límite de crédito y tampoco es el valor de las cosas que has comprado. Es la cantidad exacta de tiempo durante la cual tu vida podría continuar sin que recibieras un solo centavo. Y antes de terminar, también aprenderás a convertir cada cantidad que ahorres en algo mucho más poderoso que dinero: días de libertad. La seguridad financiera imaginaria. Existe una sensación de seguridad que aparece cada vez que recibimos nuestro salario. El dinero entra, pagamos algunas cuentas, compramos comida, tal vez salimos a comer, renovamos una suscripción y mientras todavía queda algo en la cuenta, sentimos que todo está bajo control. Pero esa seguridad tiene una condición: que el próximo pago llegue a tiempo. Y cuando toda tu estabilidad depende de que el siguiente salario aparezca, no tienes seguridad, tienes continuidad. Continuidad significa que puedes mantener tu vida mientras nada falla. Seguridad significa que puedes mantenerla incluso cuando algo falla. Y esa diferencia parece pequeña hasta que pierdes un empleo, enfermas, disminuyen tus clientes o aparece una emergencia familiar. Imagina una persona llamada Daniel. Daniel gana un buen salario, tiene un automóvil relativamente nuevo, paga un gimnasio, utiliza varias plataformas de entretenimiento y sale a comer casi todos los fines de semana. Desde afuera, Daniel parece estar bien. Incluso algunas personas podrían pensar que tiene más dinero que ellas. Pero Daniel tiene un problema que nadie puede ver. Después de pagar todas sus obligaciones, apenas conserva una pequeña cantidad. Y cuando aparece un gasto inesperado, utiliza la tarjeta. No porque no gane suficiente, sino porque todo lo que gana ya tiene un destino asignado. Su estilo de vida está completamente ocupado. No tiene espacio, no tiene margen, no tiene tiempo comprado. Daniel no es pobre en ingresos, Daniel es pobre en resistencia. Si mañana dejara de cobrar durante los primeros días, probablemente no cambiaría nada. Seguiría utilizando el automóvil, mantendría sus suscripciones, continuaría comprando como si el próximo salario estuviera garantizado. Pero después llegaría la primera fecha de pago, luego la segunda, y en algún momento tendría que elegir entre reducir su estilo de vida o endeudarse para mantenerlo. Esta es la pregunta incómoda. ¿Cuántas personas están utilizando deuda para evitar admitir que su estilo de vida actual ya no es sostenible? Porque muchas veces no nos endeudamos para sobrevivir, nos endeudamos para no sentir que estamos retrocediendo. Y en unos minutos vamos a identificar cuáles son esos gastos que podrías cancelar fácilmente en teoría, pero que psicológicamente te costaría abandonar. Antes, necesitas conocer tu número. Calcula tu resistencia financiera.
Vamos a hacer una prueba. No necesitas una hoja de cálculo complicada. No necesitas conocer términos financieros avanzados. Solo necesitas 3 números. El primero es cuánto dinero tienes disponible en este momento. Dinero real. Dinero al que puedas acceder sin pedir permiso, sin solicitar un préstamo y sin solicitar una tarjeta. Puede estar en una cuenta de ahorro, en una cuenta corriente o en un fondo diseñado para emergencias. Pero hay algo importante. No cuentes como dinero disponible el límite de tu tarjeta. No cuentes un préstamo preaprobado. No cuentes el automóvil que podrías vender algún día. Y tampoco cuentes dinero que ya está comprometido para impuestos, deudas próximas o gastos que sabes que llegarán. Crédito disponible no es ahorro, es deuda que todavía no has utilizado. Supongamos que tienes 3.000 unidades monetarias disponibles. Ese es el primer número. El segundo número es cuánto cuesta mantener tu vida durante un mes. Pero aquí debes separar deseos de necesidades. No se trata de calcular cuánto ganas en un mes o cuánto gastas en un mes normal manteniendo exactamente todos tus hábitos. Se trata de calcular cuánto necesitas para proteger lo esencial: vivienda, alimentación básica, servicios, transportes necesarios, salud, seguros, pagos mínimos obligatorios y responsabilidades familiares que no puedes abandonar, por ejemplo, escolaridad. Imagina que esos gastos esenciales suman 1.500 unidades al mes o 1.500 pesos al mes. Ahora tienes los dos números principales, 3.000 disponibles y 1.500 de gastos esenciales. La fórmula es sencilla. Dinero disponible dividido entre gastos esenciales mensuales. 3.000 dividido entre 1.500 es igual a 2. Eso significa que tienes aproximadamente 2 meses de resistencia financiera. No 2 meses de vacaciones. No 2 meses gastando como siempre. No 2 meses haciendo lo que quieres. 2 meses para mantener lo esencial mientras buscas una solución. Ahora, haz el cálculo mentalmente con tus propias cifras. ¿Cuánto dinero tienes realmente disponible? ¿Cuánto necesitas para mantener lo esencial cada mes? Divide una cantidad entre la otra. Ese resultado es tu pista de aterrizaje financiera. Es el tiempo que tienes antes de que una interrupción de ingresos se convierta en una crisis. Y aquí aparece la primera gran revelación. Una persona que gana menos que tú podría tener más seguridad financiera que tú. Porque la seguridad no depende solamente del tamaño de los ingresos, también depende del tamaño de las obligaciones. Una persona que necesita 1.000 al mes y tiene 6.000 ahorrados posee 6 meses de margen. Otra persona puede ganar 3 veces más, pero necesitar 5.000 al mes y tener solamente 2.000 disponibles. Esa segunda persona parece más rica, pero financieramente es mucho más frágil. No importa únicamente cuánto ganas, importa cuánto cuesta sostener la persona en la que te has convertido. Los 3 niveles de tu estilo de vida. Ahora vamos a dividir tus gastos en 3 niveles. Esta parte puede resultar incómoda porque no analiza solamente los números, analiza la identidad. El primer nivel es la supervivencia. Aquí entran los gastos que protegen tu vida y tu estabilidad básica: vivienda, comida esencial, salud, servicios indispensables, transporte necesario. El segundo nivel son los compromisos: cuotas, contratos, pagos financiados, deudas, servicios que aceptaste pagar durante meses o años. Y el tercer nivel es el más interesante: los gastos de identidad. Son las cosas que técnicamente podrías eliminar, pero que sientes que necesitas para continuar siendo tú. Tal vez no necesitas renovar el teléfono,
pero tener un modelo antiguo te hace sentir que estás quedándote atrás. Tal vez podrías utilizar un automóvil más económico, pero temes que los demás interpreten el cambio como una pérdida de estatus. Tal vez podrías reducir las comidas fuera de casa, pero una parte importante de tu vida social ocurre en restaurantes. Tal vez mantienes una membresía costosa, una marca de ropa o determinados viajes porque esas cosas representan el nivel que quieres haber alcanzado. El problema no es tener cosas buenas. El problema aparece cuando necesitas seguir comprándolas, incluso cuando tus finanzas te dicen que debes detenerte. Escucha bien, un lujo deja de ser una elección cuando tienes miedo de vivir sin él. Esta pregunta: ¿qué gasto mantendría durante una crisis solamente porque cancelarlo se sentiría como admitir que he fracasado? Es una buena pregunta, pero no responda demasiado rápido. Puede ser el automóvil, la vivienda, las salidas, los regalos, el tipo de ropa, las vacaciones o incluso la costumbre de pagar por todo cuando estás acompañado. Existen personas que reducirían su alimentación antes de aceptar que ya no pueden mantener cierta apariencia. Personas que utilizarían una tarjeta para financiar una celebración. Personas que pagarían un viaje durante meses para evitar decir, ahora no puedo permitírmelo, no iré. No están pagando solamente por un producto, están pagando para proteger una identidad. Y escucha esto, proteger una identidad costosa puede destruir una vida financiera. Por eso, esta auditoría no debe preguntarte únicamente en qué gasto. Debe preguntarte qué parte de mí estoy intentando demostrar con este gasto. Porque cuando descubres eso, el número cambia de significado. Ya no ves solamente una cuota mensual, ves cuánto tiempo estás sacrificando para mantener esta imagen. El día en que comenzarías a endeudarte. Ahora lleva el cálculo un poco más lejos. Imagina que tus ingresos se detienen hoy. Tienes tu dinero disponible, conoces tus gastos esenciales y ya sabes cuántos meses puedes resistir. Pero existe una fecha que casi nadie calcula. El día exacto en que tendrías que comenzar a endeudarte. Supongamos que tienes 2 meses de margen. Durante el primer mes pagas lo esencial. Durante el segundo mes utilizas lo que queda. ¿Lo pensaste? Y al comenzar el tercer mes tienes 3 opciones. Reducir todavía más tus gastos, vender algo o pedir dinero prestado. A partir de este momento ya no estás utilizando recursos del pasado, estás gastando ingresos futuros. La deuda convierte un problema de hoy en una obligación de mañana. Y esto puede generar una cadena muy peligrosa. Pierdes ingresos, utilizas crédito, después recuperas los ingresos, pero ahora una parte de tu salario debe pagar el pasado. Entonces tienes menos margen para construir el futuro y la siguiente emergencia te encuentra todavía mucho más débil. Por eso, el objetivo no es acumular dinero por miedo. El objetivo es evitar que una interrupción temporal se convierta en años de pagos. Una reserva financiera no elimina los problemas, pero compra tiempo para mejorar. Compra tiempo para tomar mejores decisiones. Tiempo para buscar otro empleo sin aceptar desesperadamente la primera opción. Tiempo para recuperarte. Tiempo para reorganizar los gastos. Tiempo para proteger tu familia. Cuando no tienes margen, no eliges, reaccionas. Y la libertad financiera comienza mucho antes de ser millonario. Comienza cuando una emergencia deja de controlar tus decisiones. Compra días de libertad. Ahora vamos a cambiar la forma en que ves el ahorro.
Muchas personas pierden motivación porque aparecen que ahorrar es lento o ahorrar es aburrido. Guardan 50, luego 100, después ocurre algo y retiran una parte, miran la cuenta y piensan, esto no es suficiente para cambiar mi vida. Pero estás observando el número equivocado. No midas únicamente cuánto dinero tienes, mide cuánto tiempo has comprado. Convierte tu ahorro en días de libertad. La fórmula es sencilla. Toma tus gastos esenciales mensuales, divídelos entre 30. El resultado es el próximo precio aproximado de un día en tu vida. Imagina que necesitas 1,800 pesos o dólares y lo necesitas al mes para cubrir lo esencial. 1,800 dividido entre 30 son 60. Eso significa que un día de libertad cuesta aproximadamente 60. Cada vez que ahorras 60, no has guardado solamente 60. Has comprado un día, tienes que verlo de esta manera. Un día durante el cual podrías comer, mantener tu vivienda, pagar lo esencial, continuar funcionando aunque no recibieras ingresos. Si ahorras 120, compraste 2 días. Si ahorras 420, compraste una semana. Si reúnes 1,800, compraste un mes completo. Escucha esto. El dinero guardado deja de parecer inmóvil cuando entiendes que estás comprando tiempo. Y el tiempo es lo que verdaderamente necesitas durante una crisis. No necesitas una cifra bonita en una aplicación. Necesitas días durante los cuales puedas respirar sin endeudarte. Por eso puedes construir tu margen en 3 etapas. Primero, compra 7 días. No pienses todavía en 6 meses. Compra una semana. Después, completa tu primer mes. Un mes de vivienda, un mes de alimento, un mes de servicio, un mes durante el cual una mala noticia no destruya inmediatamente tu estabilidad. Y luego, continúa construyendo un margen adaptado a tu situación. Una persona con un empleo muy estable puede necesitar una estrategia diferente a alguien que trabaja por cuenta propia. Una persona sin dependientes tiene una realidad distinta a una familia con hijos. No copies ciegamente una cifra. Construye un margen que responda a tu riesgo real. Pero empieza. Tienes que empezar, porque 0 días de margen significa que cualquier problema debe financiarse con una deuda, sacrificios inmediatos o ayuda externa. ¿Y sabes qué? Cada día que compras reduce un poco esa vulnerabilidad. Plan de acción de 24 horas. No cierres este video pensando solamente, ay, fue muy interesante. Haz algo con esta información. Durante las próximas 24 horas, realiza 4 acciones. Primero, calcula cuánto dinero tienes realmente disponible, sin tarjetas, sin préstamo y sin contar bienes que no puedes convertir rápidamente en dinero. Segundo, calcula tus gastos esenciales mensuales, no lo que te gustaría gastar, no lo que gastas para mantener apariencia, solo lo que protege tu vida básica y tus obligaciones necesarias. Tercero, divide tu dinero disponible entre tus gastos esenciales. Este resultado es tu margen actual. Y cuarto, calcula cuánto cuesta un día de libertad para ti. Gastos esenciales mensuales dividido entre 30. A partir de ahora, cada vez que decidas ahorrar, no diga guarde 30, guarde 50, guarde 100. ¿Y cuántas horas o cuántos días compraste? Esa diferencia parece pequeña, pero cambia la relación psicológica con el dinero. Porque gastar ofrece una recompensa visible. Comprar algo, lo tocas, lo utilizas, lo muestras. En cambio, el ahorro suele parecer invisible. Pero cuando lo conviertes en tiempo, también puedes verlo.
Ya no tienes únicamente una cantidad en el banco. Tienes 7 días, tienes 15 días, tienes un mes, 3 meses durante los cuales tu vida no depende completamente del próximo salario. Ahora, ya no quiero preguntarte cuánto ganas. Quiero hacerte una pregunta mucho más importante. Si mañana dejas de cobrar, ¿cuánto tiempo aguantaría tu estilo de vida? No responde desde la intuición, haz el cálculo, porque una persona puede sentirse segura durante años y descubrir en una sola tarde que estaba 30 días a una crisis. Tu salario paga tu vida mientras trabajas. Tu reserva protege tu vida cuando no puedes hacerlo. Escucha bien esto. Esta diferencia puede determinar si un problema se convierte en una pausa o en un desastre. Ahora dime, escribe en los comentarios, mi margen es, y después coloca tu resultado. Puede ser una semana, un mes, 3 meses, 6 meses o incluso 0. No se trata de competir, no se trata de avergonzarse, se trata de identificar con honestidad desde dónde estás comenzando. Y escucha esto, porque no puedes fortalecer un número que nunca te has atrevido a calcular. Recuerda, la riqueza no comienza cuando puedes comprar cualquier cosa, comienza cuando puedes dejar de comprar durante un tiempo sin que toda tu vida se derrumbe. Empieza comprando tu primer día de libertad hoy.